Audioclase 4, eje de Tel Aviv. En las placas que siguen se reitera la esquematización del contenido de las unidades 3 y 4 y se repiten la localización de las propuestas en el planisferio. Después vamos a hacer una caracterización breve del eje de Tel Aviv y la teoría de polisistemas. Para encontrarnos en el mapa de la disciplina, nosotros utilizamos, como ya es bien sabido a esta altura del curso, el régimen clasificatorio por enfoques que propone Amparo Hurtado Albir. La autora propone 5 enfoques. Nosotros realizamos un recorte selectivo de escuelas y modelos traductológicos que presentarles para que ustedes tengan conocimiento de cuáles han sido algunas de las propuestas dominantes en el ámbito traductológico, en el ámbito disciplinar. El modelo de North, que es el que vimos en la unidad anterior, en la unidad 3, se ubica dentro de los enfoques que propone Hurtado Albir en el enfoque textual. Y el eje de Tel Aviv, que es el que estamos a punto de estudiar en la unidad 4, se ubica en el enfoque comunicativo sociocultural. Si volvemos a nuestro mapa mundi, vemos que en la unidad 2 nosotros estábamos en pleno hemisferio norte con los modelos de NIDA, Tabor y Newmark en Estados Unidos. En la unidad 3 en plena Europa con el modelo de North en Alemania, y nos desplazamos en la unidad 4 hacia Medio Oriente, el país a donde, como ustedes pueden prever, porque su nombre lo indica, el eje de Tel Aviv, el país donde radicaría la situación geográfica de este eje. Si bien se trata de un ente simbólico, como cuando hablamos de la escuela funcionalista o la escuela de Leipzig, se ubica en Israel, específicamente en Tel Aviv y específicamente en el Instituto Porter de Semiótica y Poética, a donde se asentó, desarrolló su vida laboral Itamar Eben-Zohar. Bueno, aquí tenemos la situación geográfica en Israel, en el país de Tel Aviv, y dentro de Tel Aviv, como yo les decía, en ese ámbito, está en la Universidad de Tel Aviv, está este Instituto Porter de Semiótica y Poética, y aquí tenemos a la figura todavía activa y muy lúcida del profesor Itamar Eben-Zohar. ¿Cómo describimos el eje de Tel Aviv? Se forma luego de la constitución de los estudios de traducción como una disciplina independiente. Hay un hito en la historia de la disciplina que lo constituye una presentación en un congreso que realizó James Holmes, quien habló entre los años 72 y 73 y con motivo de un congreso de lingüística aplicada que se desarrolló en Copenhague, del nombre y la naturaleza de los estudios de traducción. Fue una presentación que hizo en inglés, entonces el título de la presentación es The Name and Nature. Lo menciono porque nombre no nos trae ningún problema traductológico, pero sí la palabra naturaleza. ¿Qué quería decir con la naturaleza, el origen, la esencia? James Holmes problematiza cuál va a ser el objeto de estudio de esta que él anticipa como una nueva disciplina y proporciona un mapa disciplinar, que es el que se ha usado para complejizar, para discutir, para debatir acerca de la ubicación de los diferentes objetos que se han venido constituyendo como pasibles de ser abordados desde la traductología desde los años 70 hasta la actualidad. Por supuesto, a principios de los años 70 estábamos nosotros en plena mirada lingüística de la traducción. El análisis era lingüístico, el tratamiento de los resultados importaba por su valor más que nada lingüístico. Y estamos justamente en esa época recién en los albores de las interpretaciones contextualmente situadas.
de las miradas sociológicas de la complejidad que se resolvía en las traducciones. El eje de Tel Aviv tiene su contraparte europea en el eje de Lovaina, que está situado en Bélgica. Lovaina y Tel Aviv son dos entidades flotantes, dos entidades invisibles, dos escuelas invisibles, dos grupos de tendencias, de ideas en torno a la traducción, que quedan después de que una cohorte de estudiantes de doctorado en la Universidad Católica de Lovaina, entre finales de los años 60 y principios de los años 70, comenzaran a acariciar la idea de una disciplina independiente. El estudio de la traducción ya no como un desprendimiento de la lingüística aplicada, de la literatura comparada, o del estudio de las lenguas llamadas muertas, de las lenguas clásicas, y entonces proponen esto de los estudios de traducción o la traductología. Cuando terminan sus doctorados, los estudiantes regresan cada uno a sus lugares de destino. La mayoría se concentra en Leuven, otros se mudan a Inglaterra, a Estados Unidos, y Itamar Eben-Zohar vuelve a Israel, que era su lugar de origen, y desde allí comienza, comienza este diálogo de irradiación de ideas en torno a los estudios de traducción, que podemos decir que polarizan el mapamundi, hasta podemos decir que entrados los años 90, que son el eje de Tel Lovaina y el de Tel Aviv. Sus contribuciones teóricas introducen una interpretación sociológica e históricamente situada de la producción, la circulación y el consumo de versiones traducidas, y más ampliamente también, y luego con posterioridad, de objetos de la cultura. Si volvemos a los enfoques de Hurtado Albir, el eje de Tel Aviv y la teoría de polisistemas, que es la teoría de autoría de Itamar Eben-Zohar, y podemos decir que la teoría estrella, el conjunto de conocimientos en torno a la traducción que son representativos, paradigmáticos del eje de Tel Aviv, se identifica con el enfoque comunicativo sociocultural. Como ya vimos anteriormente, otros criterios de periodización de la disciplina escinden el decurso de los paradigmas de la segunda mitad del siglo XX en dos tradiciones, la formalista lingüística y la sociohistórica. El eje de Tel Aviv y su aporte por antonomasia, como yo les decía, la teoría de polisistemas, se ubican en plena tradición sociohistórica. En un esquema del devenir de las tradiciones y de la identificación del contenido de las unidades 2, 3 y 4 con este criterio de periodización de la disciplina, podemos decir entonces que, así como el modelo de Nida y Tabor y el modelo de Newmark se ubican en plena tradición formalista lingüística, así como el modelo de Nord está levitando entre la tradición formalista lingüística y la tradición sociohistórica por sus preocupaciones acerca de las determinaciones contextuales de esa nueva oferta informativa predeterminada por el encargo, el eje de Tel Aviv, también el eje de Lovaina, se encuentran en plena tradición sociohistórica.